¿Qué tal, jóvenes? Mi nombre es Betsabe Rodríguez Sánchez. Conmigo vamos a trabajar el curso de habilidad verbal. Trabajo bajo 3 premisas: responsabilidad, respeto y colaboración. Responsabilidad. Hola Diego, ¿qué tal? Van a tener 8 minutos para trabajar cada texto. Y hay que ser responsables y terminar en esos 8 minutos. Profe, a mí me resulta complicado terminar en 8 minutos, termino en 10, 12, 15 minutos. Hay que seguir practicando, repasando para que ese tiempo se reduzca en 8 minutos. Si terminas en menos tiempo, genial, perfecto, mejor, mejor. Pero 8 minutos, exagerando, 10 minutos, pero 8 minutos está bien. 5 minutos para las preguntas, para responder las preguntas, las 5 preguntas, y 3 minutos para leer el texto. Bien. Esa responsabilidad. Y por favor, leer en el tiempo determinado, pero leer. No es que la profe les dice, ya, 8 minutos para leer y luego resolvemos juntos, y luego corroboramos juntos, y no termino la lectura, o ni siquiera empiezo la lectura. No, lee, lee. Responsabilidad, respeto. Por favor, el chat es únicamente para las preguntas, consultas, o también, si quieres consolidar tu aprendizaje, escribe en el chat, con respecto al tema, con respecto al curso, con respecto al texto. Cualquier palabra o expresión que de repente resulte incómoda u ofensiva para los asistentes de la clase, eso me incluye, voy a llamar la atención solamente 2 veces. Yo sé que estoy trabajando con jóvenes que entienden, comprenden, así que sé que no voy a tener complicaciones o de repente incomodidades. Y colaboración, todos participan en clase. Si tienes alguna duda, alguna consulta, pregunta con toda confianza. Pregunta, pregunta. Así que no tengas miedo de preguntar. Con toda confianza pregunta. Puedes preguntar 5, 10, 20, 30 veces, 40, las veces que usted considere pertinente. Las veces que usted considere pertinente. Así, oh, mira, nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. Y ahora ya a full, ¿no? Porque el sistema es intensivo. Chicos, como el sistema es intensivo, sí, también, jóvenes, como el sistema es intensivo, la parte teórica es rápida, la parte teórica es veloz. Vamos a concentrar el mayor tiempo posible en la resolución de textos. Vamos a concentrar el mayor tiempo posible en la resolución de textos. Así que, si es necesario detallar la parte teórica, ustedes me avisan, profe, esa parte no entiendo, puede detallar o puede explicar a mayor profundidad, me dice. Pero concentramos el mayor tiempo posible en la resolución de textos. La frase del día, el estudio de hoy es una inversión para el mañana, la mejor inversión. Vamos con el vocabulario. Empezamos con el vocabulario. Dádivas. ¿Qué es dádivas? Esta región recibió dádivas, pues estaban muy precarios, muy escasos de alimentación, producto de ese fenómeno natural. Donación. Dádivas, donación. Dádivas, donación. Inopinada. Tuvo un encuentro inopinado. Uy, con su ex. No lo planeó, no lo preparó, no estuvo planificado. Fue un encuentro inopinado, imprevisto, imprevisto. Confinamiento. ¿Recuerdas que cuando inició la pandemia estuvimos confinados en nuestras casas? Reclusión, recluidos en nuestras casas. En nuestro cuarto no salíamos, ¿no? Ensoñación. Uy, todo fue una ensoñación. Solo queda en mi imaginación. Solo queda en mi imaginación. Solo fue una ensoñación, una ilusión, una ilusión. Proficuo, proficuo. Uy, fíjate que este negocio me está dando ganancias proficuas. Cuando estaba en el colegio, provechoso, ventajoso. Cuando estaba en el colegio, yo tenía mi negocio, pero era intermitente, de vez en cuando. Por ejemplo, me pedían que le prestara el cuaderno a algún compañero. Tenía el cuaderno al día, pero no para que fácilmente y de manera gratuita cualquiera copiase, ¿no? Tenía que pagar. O querían alguna tarea. Había un tarifario en mi negocio. Era intermitente de vez en cuando. Ya tenemos el vocabulario. La parte teórica es la lectura. Aquí tienen los procesos de lectura para
una aplicación de textos DECO. No es el proceso convencional, no es el proceso usual, sino para una aplicación de textos DECO. Tipos de lectura, nosotros vamos a trabajar la lectura analítica, la lectura sintética, que es la lectura a mayor detalle, una lectura prolija, minuciosa, y recomendaciones. Aquí sí vamos a enfatizar. Uno, conocimiento del léxico. Profe, pero no viene analogías, no viene series verbales, no viene término excluido. ¿Por qué voy a practicar con léxico? ¿Por qué voy a practicar vocabulario? ¿Te ha pasado que intentas resolver las preguntas por sentido contextual? En el texto la palabra tal significa, o en el texto de la palabra tal se entiende, o el sinónimo contextual de la palabra tal, en el texto. Entiendes el texto, comprendes el texto, pero lees las alternativas y ya no sabes qué alternativa marcar. Porque, profe, no entiendo el vocabulario. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Sí? Que lees las alternativas y ya te bloqueaste, profe, ya no sé qué marcar. Por eso es necesario manejar vocabulario, no solamente para ese tipo de preguntas, sino para entender algunas alternativas, sino para entender también las preguntas, los textos. Así que es necesario concentrarse rápidamente. Jóvenes, a estas alturas, ¿considera usted que sigue teniendo inconvenientes para concentrarse? A ver, tiene el texto en la mesa y ¿cuántos segundos pasan? ¿2 segundos, 3 segundos para concentrarse? ¿O es de aquellos que todavía le cuesta concentrarse? Si todavía le cuesta concentrarse, todavía pasan 2, 3, 4 minutos, puede mentalizarse. Por ejemplo, a mí me ayudaba a mentalizarme. Si no leo, no ingreso a la fuerza. O con música. Pero a estas alturas yo no te recomiendo música, sino mentalizarte. Si no leo, no ingreso. Si no me concentro ahorita, ya, no ingreso. Sobreexigirse. A veces funciona, a veces funciona. Reconocer el formato del texto. Si es continuo, si es discontinuo, si es mixto, si es dialéctico. Aunque el formato dialéctico no se le conoce así, sino es un texto argumentativo dialéctico. El texto A, texto B. Cuando hablamos de texto dialéctico, texto A, texto B. Leer el texto y las preguntas en el orden que convenga. Claro, puedes leer primero el texto y luego las preguntas, o puedes leer primero las preguntas y luego el texto, o de repente, de manera rápida, el texto y las preguntas y luego a detalle. ¿Cómo aborda usted los textos? ¿Cómo aborda usted los textos? Nehemías, Yandy, ¿cómo aborda? ¿Primero el texto, luego las preguntas? ¿O primero las preguntas y luego el texto? ¿Una lectura rápida? Si lee primero las preguntas y luego el texto, está bien, con tal que resuelva en 8 minutos y la mayor cantidad de preguntas correctamente contestadas. Lectura rápida. Bien. Si funciona muy bien en 8 minutos y, jóvenes, voy a desactivar un ratito la cámara. Yo sé que quiere seguir viendo mi hermoso y delicado rostro, pero a veces cuando activo la cámara se lajea la señal, se pone muy lenta la señal. Así que por el momento voy a desactivar la cámara. Ahora sí, y hasta mientras conecto el cargador. Entonces, dependiendo de cómo se acopla usted o cómo se adapta usted. En el menor tiempo posible y la mayor cantidad de preguntas correctamente contestadas. Leer y comprender bien el texto, las preguntas y alternativas. Chicos, aquí, comprender bien las preguntas, las alternativas. No te adelantes. No presupongas lo que aún no terminas de leer. Quizá te ha pasado que por apresurada, no lees bien la pregunta, no lees bien la alternativa y terminas marcando una alternativa incorrecta, sabiendo que si hubieses prestado mayor atención o si no te hubieses apresurado, contestabas la alternativa correcta, la respuesta correcta. Así que, chicos, siempre leer bien, preguntas, alternativas, obviamente el texto. Tener en consideración el título y la bibliografía. Pero eso sí, jóvenes, una consulta. La fuente, la bibliografía, pero siempre va a incluir el tema y la idea principal del texto. No, exacto, Lagos, no. No es así. La fuente me puede ayudar. Puede ser una ayuda, puede ser de repente una premisa.
pero la fuente no incluye necesariamente el tema o la idea, tema central o idea principal del texto, ya que el texto solo es un fragmento, el texto solo es un fragmento. Antes de leer las alternativas, concibe una idea de la potencial respuesta. Profe, ¿qué quiere decir ello? Ustedes leen la pregunta y antes de leer las alternativas, ya tengan en mente, ya plantea una probable respuesta. Así, en mente, cuando ya se tiene una probable respuesta y vas leyendo las alternativas, ya tienes más o menos, ya sabes más o menos cuál podría ser la respuesta, porque en mente ya tienes una probable respuesta. Bien. Mira, si tú le preguntas, Camila, si tú le preguntas a un especialista en lectura crítica, en comprensión de textos, un especialista en el campo te va a responder que no es adecuado, que no es, técnicamente no es pertinente, técnicamente no es adecuado. Pero es en sí, técnicamente no es la manera adecuada, técnicamente no es la manera adecuada. Sin embargo, para efectos de examen de admisión, si yo como postulante me conviene, me he adaptado al proceder de primero las preguntas y luego el texto y respondo en el menor tiempo posible y la mayor cantidad de preguntas correctamente contestadas para efectos de esa situación, sí. Pero si hablamos de un aspecto técnico, un aspecto netamente académico en el campo, no. ¿Me dejo entender, Camila? En lo particular, estoy de acuerdo. Técnicamente no está bien, pero para efectos de examen de admisión, en esa situación, sí. Sí, me dejo entender, Camila. Dependiendo del nivel que manejes dependiendo del nivel que manejes de inglés. Dependiendo de. Pero el texto se puede entender con nivel básico. Para algunas preguntas sí necesitas nivel intermedio. Claro, no todo intermedio. Me he dado cuenta que en las preguntas en las preguntas de los textos en inglés, normalmente son dos preguntas las que implican cierta dificultad. Normalmente son dos preguntas, la pregunta por inferencia y la pregunta por extrapolación, las que implican cierta dificultad. Pero de ahí la pregunta por tema, por sentido contextual, no son tan difíciles. El mismo tratamiento que se aplica para los textos en español, pero ten en cuenta que pregunta por inferencia, pregunta por extrapolación, son las preguntas en inglés, son las preguntas que normalmente, no siempre, pero normalmente implican cierta dificultad. Así que yo te recomendaría que en ese tipo de preguntas, inferencia, extrapolación, tengas mayor cuidado, mayor minuciosidad para poder desarrollar. Pero las otras tres, pregunta por sentido contextual, incompatibilidad, son manejables. Pero eso no quiere decir que me voy a sobrar, me voy a volver vanidoso, soberbio, y no voy a tomar mayor atención a esas preguntas. Siempre, para todas las preguntas, ojo, así te parezca una pregunta fácil, así te parezca una pregunta evidente, porque a veces por la soberbia o la vanidad, que me parece una pregunta fácil, me parece una pregunta evidente, me parece una pregunta papayita, hablando coloquialmente, a veces sabiendo que es muy fácil, se equivocan. ¿Te ha pasado? Oye, a mí me ha pasado. Cuando estaba rindiendo examen de admisión, estaba en plena preparación, me ha pasado que yo consideraba que esa pregunta era fácil, que yo consideraba que esa pregunta era, pero básica, elemental, y terminaba equivocándome. ¿Por qué? Porque por la soberbia no leía bien, no interpretaba bien, creyendo que era fácil y marcaba la incorrecta. Así que no hay que caer en ella. Para todas las preguntas, precisión, concentración y plena interpretación. Bien, por último, tener en cuenta el tiempo y el modo verbal. El modo verbal, modo indicativo, modo subjuntivo. El tiempo en el texto. Son datos que parecen simples, pero son en algunos casos, en algunas preguntas cruciales. Reconocer si las afirmaciones corresponden al autor o a la cita. ¿Cuándo es una cita? Cuando el autor alude de repente a otro personaje o a otro especialista. Tal especialista indica que, tal especialista señala que,
O tal académico afirma que, tener en cuenta cuando corresponde afirmación con respecto al autor o cuando es una cita. Invierte el tiempo adecuado, 8 minutos, 5 minutos para las preguntas, 3 minutos para el texto. Jóvenes, empezamos con el texto número 1, ¿sí? Empezamos con el texto número 1, si hay dudas me avisan, si hay dudas me avisan. Empezamos con el texto número 1. Sí, confirmo al toque, ya empezamos. Ok, genial. Siendo la 1:24 hasta la 1:32, ¿sí? 1:32. 8 minutos, 8 minutos. Si terminas antes, perfecto. Si terminas antes, confirmas. Profe, ya terminé. Profe, listo. 8 minutos, 1:24, 1:32.
Jóvenes, ¿está? Tengo solo una confirmación, chicos. Necesito 5, mínimo 5 confirmaciones. Ya está, perfecto. Bien. A ver, veamos. La franja de tierra de 3.200 kilómetros que marca el límite entre México y Estados Unidos es zona de paso, de intensa actividad comercial y uno de los escenarios de la cruzada del presidente Donald Trump contra la inmigración del sur. El presidente estadounidense impulsa la construcción de un muro para frenar la entrada irregular de los inmigrantes. Actualmente, las barreras se despliegan a lo largo de 900 kilómetros entre los dos países, casi un tercio de la longitud total. Entonces, jóvenes, según el texto A, ¿existe o no existe barreras? ¿Existe o no existe muro? ¿Qué dices, Milagros? Angeli, ¿existe o no existe? Marjorie, Karim, sí existe. Existe, se extiende a lo largo de 900 kilómetros, se extiende, se despliega a lo largo de 900 kilómetros, sí existe. El estado que menos barreras tiene es el de Texas. Miles de inmigrantes de países como Venezuela, Honduras, Perú, ahí estamos, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, entre otros de Centroamérica y de América del Sur, intentan cada año pasar a los Estados Unidos para procurar una mejor calidad de vida. Porque tienen como propósito encontrar una mejor calidad de vida en este país. En su columna, el analista norteamericano Robert Samuelson expone los argumentos por los que él, Samuelson, apoya la construcción del muro fronterizo. Samuelson apoya la construcción del muro fronterizo. Jóvenes, pregunto, en esta parte del texto, en este párrafo, ¿es el autor quien está a favor de la construcción de ese muro? ¿O el autor está citando a alguien más para indicar que ese alguien más está a favor de la construcción de ese muro? Pregunto, ¿es el autor, el mismo autor, quien manifiesta estar a favor de la construcción del... Exacto, cita a alguien más, alude a alguien más, se refiere a alguien más, y ese alguien más que es Samuelson es quien está a favor de la construcción del muro fronterizo. Según él, según Samuelson, optar por el muro es lógico y natural. Es lógico, es pertinente y natural. Resulta también el más barato. Para Samuelson, la construcción del muro fronterizo es el más barato del mundo, pues se encarga de vigilar y ejercer de centinela de los ríos y desiertos de Sonora y Chihuahua, donde las temperaturas llegan a los 50 grados. Intentando cruzar por aquí, han muerto unos 8,000 migrantes en los últimos 20 años. Ante la observación de que la mayor parte de esos fallecidos migraban muy probablemente porque buscaban un trabajo que les permitiese superar una condición económica efectiva, una condición económica precaria. Samuelson considera que se trata de una objeción legítima. Ok, para Samuelson, si le dicen que esos migrantes buscan un trabajo para poder superar su condición económica, para Samuelson esa objeción, ese argumento, sí es legal, sí es aceptable. Samuelson no niega que muchos de esos migrantes quieran ingresar a Estados Unidos para conseguir un mejor trabajo o para conseguir un trabajo. Samuelson no niega ese argumento, no niega esa objeción, pero aclara que parte del compromiso que propone él es crear un sistema de verificación electrónica. ¿Y en qué consiste ese sistema de verificación electrónica? Ok, él sí acepta, sí reconoce que muchos de estos migrantes llegan al país, se convierten en inmigrantes. ¿Por qué? Porque llegan a este país a buscar un trabajo, a buscar una mejor condición de vida, una mejor calidad de vida. Y eso no niega Samuelson. ¿Pero qué indica? Un momento.
Lo que propongo es una verificación electrónica, un sistema de verificación electrónica, para que los inmigrantes sin documentos no puedan, para que los inmigrantes sin documentos no puedan obtener un empleo ilegal. Es decir, si un inmigrante no puede conseguir un trabajo, no habría razón para que se quede en el país. Lo retiran. En síntesis, este sistema de verificación electrónica, ¿en qué consiste? Consiste en poder determinar, poder revisar, poder detectar, particularmente detectar qué inmigrante no logró conseguir un trabajo. Y según este sistema de verificación electrónica, si un inmigrante no logró conseguir un trabajo, ¿qué pasa? ¿Se queda en Estados Unidos? ¿Se queda en el país? ¿O lo retiran a su país? ¿Qué pasa, Yajaira? Milagros. A ver, según este sistema de verificación electrónica, Un segundo. logran detectar, si este sistema de verificación electrónica logra detectar que un inmigrante no logró conseguir trabajo, claro, lo retiran a su país, que regrese a su país, que retorne a su país. Dime, y esto asegura, ya, lo retiran, regresa a su país, retorna a su país. Dime, y esto asegura que ese inmigrante o esos inmigrantes que fueron regresados, que fueron retirados a su país, esto asegura que no regresen a Estados Unidos. Esto asegura que no regresen o no intenten pasar nuevamente, ingresar nuevamente. No asegura. Exacto, este sistema de verificación electrónica no asegura que esos inmigrantes que fueron regresados, retornados a sus países respectivos, no asegura que en un futuro probablemente regresen o intenten ingresar nuevamente a Estados Unidos. Por tanto, jóvenes, este sistema de verificación electrónica ¿es una solución real? ¿Es una solución real o es una solución del momento? Una solución superficial. ¿Qué dice Sergio? Que dice, claro, no es efectivo, exacto, Cheryl, no es efectivo, es una solución del momento, ok, arregla la situación en el momento. Es momentánea, es una solución superficial, claro, muy extrapolada, sí, porque solamente es del momento, es superficial, no logra solucionar el problema en sí, no logra solucionar la raíz, la base, la sustancia del problema. Un paréntesis, jóvenes. Ustedes han escuchado del tren de la muerte. Un paréntesis quiere decir que es muy aparte del texto, muy aparte del texto. ¿Ustedes han escuchado del tren de la muerte? ¿No? Hay un tren que, ya, al toque, ¿no? En segundos. Hay un tren que sigue una ruta que es favorable para aquellas personas que quieren ingresar a Estados Unidos, pero no es un tren con todas las comodidades. La gente que intenta ingresar de manera ilegal se trepa a ese tren y pasan horas y horas trepados en ese tren. Si por azares de la vida se quedan dormidos y caen, pueden caer a la arena o pueden caer a los rieles del tren. Si caen a los rieles del tren, lo más probable es la muerte. Es una situación bien terrible, bien terrible. Hay documentales sobre ese tren. Y de repente si tienen algún familiar que ha pasado por esa situación, les comentaría. Yo tengo un familiar, un tío, que pasó por esa experiencia terrible. Texto B. Frente a los argumentos expuestos por el analista norteamericano Robert Samuelson a favor de la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, hay quienes destacan que México siente pasión por su vecino del norte. ¿Por qué siente pasión por su vecino del norte? Porque resulta que le envía el 80% de sus exportaciones. También le envía lo mejor de su población. De los casi 12 millones de mexicanos que habitan fuera del país, 97,8% viven en Estados Unidos. La cifra es 250 veces más alta que la de mexicanos que viven en España, la madre patria. Pero no solo cuentan los inmigrantes, más importantes son sus hijos. En 2012 se calculaba que 34 millones de mexicanos y sus familiares habitaban el país de Donald Trump. Se trata del 11% de la población nacional. En otras palabras, ¿qué indica el autor del texto? O sea, Estados Unidos tiene una población ínfima, precaria, de mexicanos.
¿no? Una población considerable. Una población considerable, suficientes para acabar con cualquier prejuicio, con cualquier estereotipo. De otro lado, cabe considerar que la lengua común, junto con la iniciativa del muro, Trump lanzó sus improperios en inglés, idioma que llegó más tarde que el español. Es decir, lanzó sus improperios, llegaron esos improperios, esas ofensas más rápido en español que en inglés. Allí, hoy en día, más de 53 millones de personas hablan español, haciendo de la comunidad hispanohablante la segunda mayor de ese país. No es algo, sí, improperios son insultos, ofensas, agravios. No es algo, pues, que solo pertenezca a los otros. No es algo que solo pertenezca a los otros, a los inmigrantes. El idioma español y sus culturas asociadas forman ya parte de los Estados Unidos. En otras palabras, ¿qué nos quiere decir el autor? ¿De qué muro se está hablando? ¿Qué muro fronterizo? Si ya el español y sus culturas son parte de los Estados Unidos, ¿de qué muro, de qué barrera? Si ya el español, si ya los hispanos, los hispanohablantes, entre ellos los mexicanos que se menciona en el texto, son parte ya de la cultura de los Estados Unidos. Claro, una barrera social, pero no una barrera como tal, no una barrera material. O sea, el autor del texto se refiere a que, el autor del texto B se refiere a que aún es necesaria una barrera material. Claro, una barrera metafórica, alegórica, ¿no? Una barrera cultural. Se podría inferir inductivamente. Bien, está bien. Es cierto que la relación bilateral entre México y los Estados Unidos es muy amplia y compleja. La agenda actual incluye temas que tienen que ver con la seguridad en la frontera, comercio, narcotráfico, entre otros. En el caso específico de migración, es necesaria una mayor cooperación entre ambos gobiernos, un trabajo entre ambos gobiernos, no de uno, sino de los dos. Hay quienes resienten que el gobierno norteamericano esté tratando en algunos casos de contaminar el tema migratorio con otros, como la seguridad fronteriza y terrorismo, insinuando que la falta de control en la frontera puede facilitar tanto la entrada de un inmigrante como de un terrorista. El trabajo debe ser de ambos países. El trabajo, las propuestas, los acuerdos deben beneficiar a ambos países. Jóvenes, pregunto, ¿el autor del texto B está a favor de la construcción del muro? Ese es Cheryl, Gabriel, Nehemías, Keira. El autor del texto B está a favor de la construcción del muro, de ese muro fronterizo. ¿Sí? Sí, exacto, Cheryl. No, ¿para qué un muro fronterizo? ¿Para qué un muro material si ya el español y sus culturas son parte de los Estados Unidos? La polémica que involucra a ambos textos tiene que ver básicamente con ¿cuál es su respuesta? Tiene que ver básicamente con ¿cuál es su respuesta? Ok, Diego, ¿te quedas con la duda o le quitas el signo de interrogación? Vamos chicos, manden sus respuestas sin miedo, sin miedo, sin miedo. Besito, casita. Bien. Jóvenes, cada vez que me piden polémica, un ratito, marcador. Cada vez que me piden una polémica, la polémica en un texto dialéctico, en un texto dialectal, recuerda esto, la polémica en un texto dialéctico siempre debe decantar, debe relacionarse con la tesis del texto A y la tesis del texto B, con la tesis del texto A y la tesis del texto B. Es decir, el texto A puede estar a favor o en contra de ese tema polémico, el texto B puede estar a favor o en contra de ese tema polémico. Me indicaron besito. Las políticas, no digo que sea la respuesta, vamos a revisar por qué no es la respuesta. Vamos a revisar la alternativa B porque no es la respuesta. Revisemos la alternativa B porque no es la respuesta. Dice las políticas del presidente norteamericano Trump. Jóvenes, pregunto, en ambos textos,
¿Se está poniendo en polémica, en debate a favor o en contra de las políticas en general o una en particular? ¿Qué dices, Karim? ¿Qué dices, Nehemías? ¿Se está poniendo en debate las políticas en general o una en particular? Es una en particular. ¿Cuál es esa medida en particular que se está poniendo en debate, en polémica? ¿Cuál? Ya, ok, Diego. Ya, ¿cuál es esa medida? ¿Cuál es esa medida en particular que se está poniendo en debate, en polémica? Vamos, chicos, ¿cuál es esa medida? Exacto, exacto. La construcción del muro, el muro, la barrera. El muro, la barrera. Pregunto, jóvenes, el muro, la barrera, ¿qué es una medida antimigratoria? Es una medida antimigratoria. Cierta medida norteamericana, porque es una propuesta norteamericana en sí, una medida norteamericana en sí, antimigratoria. Profesora, ¿Qué se refiere al muro? Pregunto, jóvenes, para el texto ¿a favor o en contra de esa medida antimigratoria, de esa medida norteamericana antimigratoria, que es el muro? ¿A favor o en contra? Según el texto A, de acuerdo al texto A. ¿A favor o en contra de esa medida antimigratoria, que es el muro? A favor. Bien, pregunto, el autor del texto B, según el texto B, el autor del texto B, según el texto B, ¿a favor o en contra de esa medida norteamericana antiinmigratoria? En contra. En contra. Bien, por aquí me preguntan, ya. Ahorita leo la consulta que hace un momento escribieron. Jóvenes, pregunto, ¿la alternativa C se relaciona, decanta, tanto en tesis del texto A, en tesis del texto B? ¿Qué dicen? ¿Hay respuesta? ¿Tanto para el texto A como para el texto B? Sí. Tú te preguntas, ¿el texto a favor o en contra de esa medida antimigratoria norteamericana? Texto a favor. A favor. Texto B, ¿a favor o en contra de esa medida norteamericana antimigratoria? En contra. Esta alternativa decanta tanto en tesis del texto A como tesis del texto B. Ese es un tema polémico decanta tanto en tesis del texto A como tesis del texto B. Yo no puedo optar como tema polémico o no puedo marcar como alternativa una denominación o una proposición que solo tenga relación con un texto. Por ejemplo, en el texto B indica las políticas en general, y no es en general, es una medida en particular. Mencionaron enanito, un proyecto que fiscaliza las migraciones, un proyecto que fiscaliza. Jóvenes, pregunto, ¿el muro es un proyecto que fiscaliza? En sí, el muro es un proyecto que fiscaliza, que revisa, que evalúa quiénes se quedan, quiénes se van, ¿no? El proyecto de verificación electrónica es un proyecto que fiscaliza quiénes se quedan, quiénes se van. Ese, exacto, Nehemías. Ese proyecto sí es un proyecto que fiscaliza. La verificación electrónica, el proyecto de verificación electrónica sí es un proyecto que fiscaliza. Y pregunto, ese proyecto que fiscaliza, que es el proyecto de verificación electrónica, ¿se relaciona tanto con el texto A como con el texto B? ¿O solo tiene vínculo con un texto? Exacto, solo con el texto A. Solo con el texto A. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Por qué la respuesta no es besito? ¿Por qué la respuesta no es enanito? ¿Sí? Ok. Marcamos casita. Casita. Recuerden, tema polémico, decanta tanto en la tesis del texto A, tesis del texto B. Cuando hablamos de tesis es a favor o en contra, a favor o en contra. Bien. No, hay diferencia. Cuando hablamos de migración, por ejemplo, yo, vamos a trabajar conmigo. Yo soy una migrante cuando salgo de mi país, salgo del Perú. Salgo del Perú para buscar una mejor condición de trabajo, una mejor calidad de vida.
Ahí soy una migrante. Cuando salgo de mi país, migro, me voy. Y me convierto en inmigrante cuando llego al país donde pienso o me proyecto a conseguir un mejor trabajo o una mejor condición de vida, una mejor calidad de vida. Ahí está la diferencia. Migro. Cuando salgo de mi país, soy una migrante. Salgo de mi país. Cuando llego al país donde me proyecto a conseguir una mejor calidad de vida, un trabajo, me convierto en mi inmigrante. Sí, y por la otra razón que el muro no es un proyecto de fiscalización. El proyecto de fiscalización vendría a ser el proyecto de verificación virtual, verificación electrónica. ¿Me dejo entender, Diego? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, bien. Numeral 2. En el texto A, el término despliegue con nota. Se despliega, se expande, se extiende, ¿verdad? Se despliega, se expande, se extiende. Extensión. Bien. Alarde es presunción. Alarde es presunción, vanidad, soberbia. 3. En el texto B, el término pasión es un eufemismo. Claro, sienten preferencia, ¿por qué? Porque resulta que le envían un 80% de sus exportaciones, también se llevan a lo mejor de su población porque les conviene. Preferencia. Apuntamos, manumisión es liberación. Manumisión es liberación. Emulación es copia. Emular, copiar, remedar. Y vehemencia es frenesí. Intensidad, euforia. Uy, canta con vehemencia, canta con intensidad, estudia con vehemencia, estudia con intensidad, con frenesí, con pasión. Jóvenes, ¿estamos bien hasta aquí? Pasamos al siguiente numeral. ¿Sí? Ok. Resulta incompatible. Pregunto, jóvenes, pregunto. ¿Cuáles son los dos criterios de incompatibilidad? ¿Cuáles son los dos criterios de incompatibilidad? Profe, no recuerdo. Contradicción, bien que irá contradicción. Y el otro criterio, y tergiversación. Hay dos criterios de incompatibilidad, contradicción y tergiversación. No confundir la idea incompatible con la idea indeterminada. La idea indeterminada es aquella que no se menciona, no se indica, no se precisa en el texto. La idea incompatible puede ser por contradicción o por tergiversación. Con lo informado en los textos, pretender que el muro propuesto por Trump. ¿Cuál es la respuesta? Ese está al ojo, vamos, lúcete. Está al ojo. Inexistente, exacto. No es inexistente porque ya se extiende a lo largo de 900 kilómetros. Ese es incompatible. Si alguien deseara contraargumentar, si dice contraargumentar, dime, ¿un argumento a favor o en contra? ¿Un argumento a favor o un argumento en contra, una refutación, una objeción? Un argumento en contra, una objeción, una refutación. El sistema de verificación virtual propuesto por Samuelson muy probablemente destacaría el hecho de que el mismo se refiere a este sistema, el mismo sistema, se refiere al sistema. Jóvenes, recordemos, este sistema de verificación electrónica, ¿en qué consiste? A ver, inmigrante que no consigue trabajo, según este sistema de verificación electrónica, si este sistema de verificación electrónica detecta a un inmigrante que no ha logrado conseguir trabajo, según este sistema, ¿se queda en Estados Unidos? Claro, no tendría por qué quedarse, se tendría que retirar, retorna a su país, deportado, exacto, lo retiran, deportado, lo retiran a su país. Pero eso asegura de que esos inmigrantes retirados a sus países
¿eso asegura que no vayan a regresar? ¿Y de que ya no van a regresar? ¿No? Podrían regresar, quizá, tal vez. Entonces, este sistema no regresa, o regresarían, quizá, ¿no? Quizá, tal vez. Esto no me asegura de que no vayan a regresar. Quizá, tal vez regresarían. Por lo tanto, este sistema de verificación electrónica es una solución real, es una solución que ataca las principales causas, las principales razones. No, es superficial, es una solución de corto plazo, del momento. Enanito, ¿verdad? Sí, marcaron enanito. No ataca las causas. Si alguien quisiera contraargumentar, si alguien quisiera objetar, ¿qué le diría Samuelson? Oye, Samuelson, ¿sabes qué? Ese sistema de verificación electrónica es un sistema que solo resuelve el problema en el momento, solo para el momento, no ataca las raíces del problema, las causas del problema. Enanito. ¿Lo tenemos, chicos? ¿Me dejo entender? Si desean revisar alguna otra alternativa, me avisan. ¿Sí? A ver, revisen. Si desean revisar alguna otra alternativa, me avisan, jóvenes. Si estamos bien, confirman. Profe, vamos bien, pasemos a al siguiente texto. Casita. Ya, a ver, veamos qué dice Casita. Resultaría más oneroso. Oneroso es costoso que el muro mismo. Recordemos que toda alternativa que yo vaya a marcar como respuesta debe tener sustento en el texto. Jóvenes, esta pregunta, el numeral 5, ¿con qué texto se relaciona? ¿Texto A o texto B? ¿Texto A o texto B? Exacto. Texto A. Texto A. Bien. ¿Qué dice Casita? Resultaría más oneroso, resultaría más costoso, resultaría más oneroso, resultaría más costoso. Aquí, texto A. Jóvenes, tengo premisa para afirmar que este sistema de verificación electrónica incurre en un gasto mayor, incurre en un mayor gasto. ¿Sí? A ver, ¿hay alguna idea de repente que implique o que determine que este sistema de verificación electrónica implica un mayor gasto, una mayor inversión? No, exacto, no. Entonces, la alternativa C, ¿tiene premisa en el texto? ¿Hay alguna idea que la vale? No hay. Si no tiene alguna idea que la vale o no tiene ninguna premisa que la vale, no puedo considerarla como respuesta. Bien, Cheryl, indeterminada. ¿Me dejo entender? Por eso no optamos por la alternativa C, porque no tiene una premisa, no tiene una aval en el texto. Toda respuesta debe tener una aval en el texto. Bien, perfecto. ¿Pasamos al texto número 2? Sí, pasamos al texto número 2. ¿Me confirman, chicos? Al toque. Ok, pasemos al texto número 2, siendo 2 en punto hasta las 2:08. 2 en punto, 2:08. ¿Sí? ¿Me confirman, chicos? ¿Me confirman al toque 2:08? Ah, no, ya son 2:1 minuto. 2:9. Ya, 2:9. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Jóvenes, ¿están? Ok, ya está. Perfecto. Bien, bien, bien. A ver, revisemos. España ha experimentado un aumento de la tasa de donantes del 33% entre 2014 y 2018, con la que consolida su liderazgo mundial en este campo. Se ha mantenido durante los últimos 27 años, según las explicaciones de María Luisa Carcedo, la ministra de Sanidad, y Beatriz Domínguez Gil, directora de la ONT. Esto se debe principalmente a lo siguiente. Primer punto, se debe. Jóvenes, si dice este éxito, este liderazgo mundial se debe a estos 4 puntos, ¿qué son? ¿Consecuencias o causas? Claro, exacto, Shirley. Son causas, son motivos, son razones, son fundamentos que sustentan el por qué España se ha consolidado mundialmente en este campo de donantes y trasplante. La ONT coordina y regula las donaciones y el sistema de trasplantes con una sola lista de espera, en la que el único criterio es la necesidad y compatibilidad del órgano. Es de acceso universal. Si un enfermo es tratado en la sanidad privada, se le traslada a la pública si necesita un trasplante. Entonces, si una persona es tratada en la sanidad privada, en clínicas, si necesita un trasplante, va a ser trasladado a la sanidad pública. Si necesita un trasplante, va a ser trasladado a la sanidad pública. Punto 2. La legislación española establece que todas las personas que fallecen son potenciales donantes. Son potenciales donantes. ¿Por qué potenciales donantes? Porque hay excepciones. Excepto que hayan manifestado en vida lo contrario, en vida, o que sus familiares muestren reparos, se nieguen después. La red de coordinadores de trasplantes se encarga de localizar a los potenciales donantes. Ese es su trabajo, localizar a los potenciales donantes en hospitales públicos. Su labor es tan clara que generalmente los dirigentes de la ONT achacan las diferencias, los acusan, les atribuyen ¿qué? Las diferencias entre comunidades y hospitales. Les atribuyen ¿qué? A esas diferencias, variaciones interanuales en la tasa de donantes. Dentro de un centro, al responsable de la coordinación, atribuyen esas responsabilidades, esas diferencias entre comunidades, hospitales y las diferencias interanuales. El impulso de la donación es en asistolia. Cuando se produce una parada cardiorrespiratoria hay más tiempo para preparar el proceso porque el corazón sigue latiendo y se mantiene el flujo sanguíneo. Para mejorar más esta situación, la ONT prepara un acuerdo con la Alianza de la Sanidad Privada Española para que más pacientes de sus centros tengan la posibilidad de donar. Jóvenes, sabemos que los donantes provienen de la sanidad pública. Los donantes provienen de la sanidad pública y es en la sanidad pública donde se realizan los trasplantes. Chicos, si se concretara esta cooperación, si se concretara este acuerdo con la Alianza de la Sanidad Privada Española, dime, ¿se seguiría teniendo acceso únicamente a los donantes de la sanidad pública? ¿Qué dices, Angie, Karim? ¿Únicamente se seguiría teniendo acceso a los donantes de la sanidad pública? Ya no solo. ¿Qué otra vía se tendría? ¿Solo la sanidad pública? ¿Solo donantes de la sanidad pública? ¿O qué otra vía se tendría? Si se llega a concretizar el acuerdo con la sanidad privada. Claro, también donantes de la sanidad privada. También donantes de la sanidad privada. Veamos el gráfico. Donantes de órganos en España.
tasa por millón de población. En el 89 la tasa ascendía a 14,3% de donantes de órganos. Este 14,3% era por millón de población. Con el pasar del tiempo fue aumentando, disminuyó, aumentó, disminuyó. Ya desde el 2014 al 2018 el aumento fue progresivo y consistente. Aumento. 2018 llegó al 48% de donantes por millón de población. En los últimos 4 años, España ha registrado el mayor incremento de su historia, de 3% más. Más 33%. ¿Cuál es el tema central del texto? Jóvenes, cuando trabajamos textos mixtos y me solicitan el tema central o la idea principal, ¿solamente voy a considerar el formato continuo, el texto lineal? ¿Solo voy a considerar el gráfico? ¿O tengo que considerar ambos formatos? Ambos formatos, exacto. Debo considerar ambos formatos. Bien. ¿Cuál es su respuesta? Numeral 6. Bebé, besito. Bien. ¿Qué dice alternativa? ¿Dónde estamos? Alternativa B. Los fundamentos, las razones del éxito del sistema de trasplantes español. ¿Te indica en el texto lineal? Sí. Ahí están las razones, los fundamentos, los porqués. Profe, un momento, pero el gráfico también es un fundamento, el gráfico también es una razón, ¿sí? El gráfico es un fundamento, una razón que evidencia, muestra estadísticamente, muestra las estadísticas del por qué España se ha consolidado en este campo, se ha convertido en líder en este campo. Las estadísticas lo fundamentan, las estadísticas lo demuestran. También es un fundamento, también es una razón. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra alternativa, jóvenes? ¿Sí? Jóvenes, señoritas, ¿dudas? La C, la D, ya. A ver, la alternativa A, ya, ok, revisemos. Prender la luz, por favor. Prender la luz. Gracias. Y ahora vamos a revisar la alternativa A. Las razones, ok, vamos bien. Del incremento, bien, perfecto, vamos bien. De donantes, bien. ¿Jóvenes? Chicos, una pregunta. ¿En el texto se está particularizando que estos donantes son jóvenes? Exacto, no. No se especifica en general, exacto, Keira, en general. Mira, todo eso está bien, las razones del incremento, todo bien. Esa palabrita ya desbarata, debilita la alternativa. ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es avioncito? ¿Sí? Ok. ¿Qué otra alternativa desean revisar? ¿Me indicaron casita o no? ¿Sí? A ver, ok, revisemos casita. Los preceptos. A ver. ¿Preceptos son razones, motivos? Preceptos son reglas, mandatos, normas, órdenes, leyes. Preceptos no es lo mismo que fundamentos, que razones, que motivos. Los preceptos son reglas, órdenes, mandatos, leyes. Por esa razón no optamos por la alternativa C. Dedito, a ver, el liderazgo incontestable, ya, del sistema de trasplante. Esta parte sí tiene sentido, esta alternativa sí tiene sentido, pero no es el tema central. No es el tema central. Profe, ¿por qué? Si bien es cierto en el texto aquí se menciona, ¿no? España ha experimentado un aumento de la tasa de donantes del 33% entre 2014 y 2018, con lo que consolida su liderazgo mundial en este campo. Ok, si bien es cierto se menciona, pero pregunto, todo el texto, exacto, Gabriel, todo el texto se sustenta en ello
o en todo el texto se explica el por qué. El por qué es líder en este campo. Son las razones, son los motivos, son los sustentos, los fundamentos. Se menciona, perfecto, se indica, perfecto, pero lo que resta del texto, lo que decanta en el texto, son las razones, los motivos, los fundamentos. El tema central se sustenta, las razones, los fundamentos. Es una parte, pero lo que sustenta el texto son las razones. ¿Me dejo entender? Por ahí preguntaban, profe, ¿por qué no puede ser dedito? No, no. Es el tema. El tema central. El tema central tiene mayor precisión. Ese es el tema, liderazgo del sistema de trasplantes en España. Ahí está, ese es el tema, el liderazgo del sistema de trasplantes. Y el tema central, el liderazgo del sistema de trasplante y sus razones, sus fundamentos, los fundamentos de ese liderazgo, de ese éxito. ¿Me dejo entender, Gabriel? O sea, la alternativa D es parte del texto, es el tema, pero no es el tema central. El tema central tiene mayor precisión. ¿Y cuál es el tema central? Los fundamentos de ese liderazgo, los fundamentos de ese éxito del sistema de trasplantes. También revisamos alternativa E o... ¿Sí? ¿Revisamos alternativa E o no? Me avisen, chicos, al toque, para continuar con el numeral 7. Ya, a ver, alternativa E. La prosperidad de la Organización Nacional de Trasplantes. Jóvenes, pero ese éxito, esa prosperidad, ¿solo depende de la ONT? ¿Y dónde queda la sanidad pública? Dice, la prosperidad de la Organización Nacional de Trasplantes. Según el texto, ¿solamente es el trabajo de la ONT? ¿Sí? ¿Qué dices, Karim? Gabriel. Es un trabajo articulado, conjunto. También implica la sanidad pública. También está la sanidad pública. Se descarta por esa razón porque el éxito no es únicamente de la ONT, también es un trabajo articulado con la sanidad pública. Jóvenes, pasamos al numeral 7. Pasamos al numeral 7. ¿Sí? Ok, veamos. El término achacar. Achacar implica atribuir. Atribuir. Estás repitiendo. Si tú me dices avioncito, estás repitiendo. Porque aquí ya se está indicando acusar, atribuir. ¿Te diste cuenta? El término achacar implica atribuir. Entonces me estás diciendo que achacar implica atribuir, acusar. Estás repitiendo. ¿Te diste cuenta que estás repitiendo? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Que atribuir, acusar es lo mismo. Estás repitiendo la idea mencionada aquí. No es porque estás repitiendo. Jóvenes, me confirman, ¿me dejo entender por qué la respuesta no es avioncito? ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es avioncito? ¿Sí? Ok. Manumisión, dedito. ¿Qué es manumisión? Hace un momento les dije que es manumisión. ¿Recuerdan qué es manumisión? Liberación, liberación. Entonces, a ver, según el contexto, achacar responsabilidad, achacar la culpa de. Dime, ¿tiene relación, tiene vínculo con liberación? Si achacan culpa, achacan responsabilidad, ¿tiene relación con liberación? Independencia, liberación. Más bien si achacan responsabilidad es porque dependen de, son responsables de, son culpables de, es porque dependen de. Enanito. Achacan la responsabilidad. ¿Achacan la responsabilidad de qué? De que existan diferencias entre las comunidades. Achacan responsabilidad de qué? De que existan diferencias entre los hospitales. Achacan responsabilidad de qué? De que existan variaciones interanuales. Los dirigentes de la ONT achacan esas responsabilidades. ¿Responsabilidades de qué? De que existan diferencias entre las comunidades, entre hospitales.
Achacan responsabilidad ¿de qué? De que existan variaciones interanuales. ¿A quiénes? A los que son jefes responsables de la coordinación. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos bien? Me confirman, si hay dudas, me avisan. Sí, Miss, una consulta. Sí, sí, ok, perfecto. Sí, Numeral 8, ¿qué dice sí, numeral 8? A partir de los resultados expuestos en el gráfico, se desprende que, cuando dice desprende, ¿qué quiere decir? ¿Que se relaciona? ¿No se escucha? Miss, ¿me escucha? Ah, disculpa, no te escuchaba porque estaba con el audio para escuchar, perdón, el parlante apagado. Sí, ahora sí te escucho. Ya, Miss, mi consulta era la siguiente. Lo que pasa es que en esta pregunta yo se había marcado responsabilidad, pero lo cambié ya que en ese párrafo, en la parte final, hace referencia nuevamente a responsabilidad. Y entonces no habría ahí una ¿Redundancia? ajá, redundancia. Ah, no. ¿Sabes por qué? Porque aquí la pregunta es, implica. Si yo hubiese tenido de repente sinónimo contextual de achacar, sinónimo, reemplazar, el término achacar, sinónimo contextual del término achacar, o la palabra que reemplaza a achacar, ahí sí habría una redundancia. Ahí sí, porque diría, ¿no es cierto? Los dirigentes de la ONT achacan, es decir, responsabilizan a los responsables de la coordinación. Si la pregunta fuese por sinonimia contextual o si me solicitaran reemplazar la palabra achacar, ahí sí habría redundancia. Pero la pregunta es por implicancia. Es decir, la palabra achacar, ¿qué términos incluye? ¿Qué términos encierra? No me piden reemplazar, no me piden sinónimo contextual. Si me hubiesen solicitado sinónimo contextual o el término que reemplaza la palabra achacar, sí se incurriría en una redundancia. Pero ¿cómo me piden implicación? Se implica, se incluye. ¿Qué términos implica? ¿Qué términos incluye? ¿Qué términos encierra la palabra achacar? Responsabilidad. Achacan la responsabilidad de que existan diferencias, variaciones. ¿Me dejo entender? Sí. Ah, ya estoy bien, Miss, gracias. Dependiendo de la forma de la pregunta. Pero buena objeción. Bien. Jóvenes, ¿estamos bien? Sí, me confirman. Sí. Ok. Perfecto. Numeral 8. A partir de los resultados expuestos en el gráfico, ¿qué quiere decir desprende? ¿Que no se relaciona o que sí se relaciona, que se extrae del texto? ¿Qué quiere decir desprende? ¿Que no se relaciona? Sí se relaciona. Se relaciona, se extrae del texto, ¿no? Se relaciona, se extrae del texto. Se extrae del texto. Bien. ¿Cuál es su respuesta? Ah, Marcos, cuando me piden desprende, puede ser una idea literal o puede ser una inferencia. Si me piden una idea que se desprende, puede ser literal o inferencia, dependiendo de las alternativas que tenga, dependiendo de las alternativas que tenga. ¿Me dejo entender, Sting? ¿Sí? Puede ser una idea literal o una inferencia. A ver, besito, indican por aquí besito. ¿Qué otra alternativa tienen? Dice a partir de los resultados. Si dice a partir de los resultados, solamente trabajo con el gráfico, solo trabajo con el gráfico. Ya, me indicaron besito e indicaron enanito, ¿no? Ya, vamos a revisar qué pasa con la alternativa B. ¿Qué pasa con la alternativa B? La tasa de donantes, no digo que sea la respuesta, vamos a revisar cuál es la falencia en la alternativa B. No es la respuesta, pero vamos a revisar cuál es la falencia en la alternativa B. La tasa de donantes de órganos en España se ha quintuplicado en menos de 30 años. Quintuplicado. A ver, quintuplicado en menos de 30 años. ¿Con cuánto empezó en el año 89? A ver, ayúdame. Matemáticas, exacto, matemáticas. ¿Con cuánto empezó en el año 89? ¿Con cuánto? ¿Cuánto porcentaje de donantes? 14.3%. Quintuplicado.
quintuplicado. ¿A cuánto llega? ¿A cuánto asciende esa variación matemática? Sí, llega llega a más de 75, 70 y tantos, 80 y tantos, 14.3 por mucho. Entonces, dime, ¿concuerda? Alternativa B, ¿concuerda? ¿Sí? ¿Concuerda? Se desprende, se extrae del texto. Y llega a 40, si ha llegado al 2018 al 48%. No. Janito, hacia el año 2020, muy probablemente, esta palabrita tiene una gran carga en esa alternativa. Muy probablemente España podrá llegar o superar el porcentaje de 50%. A ver, veamos. 2018, 48%. 2019, 2020. Si mantiene la misma tendencia, probablemente llegue el 50% y pase. Probablemente. Puedo asegurar, ¿qué dices, Brian? Keira, ¿puedo asegurar que para el año 2020 llegue al 50% y supere? No puedo asegurar, pero sí puedo marcar una probabilidad y aquí se está marcando la probabilidad. Eso me ayuda, esa palabra. Sí se desprende, sí se extrae. ¿Lo tenemos, jóvenes? Claro, es probable, es muy probable. Pasamos a la siguiente pregunta. Determina cuál o cuáles de los siguientes enunciados guarda incompatibilidad con el texto considerado en su conjunto. El texto considerado en su conjunto. A ver, me dicen dedito. A ver, revisemos bien. Incompatible. Recuerda que incompatible. No te olvides, dice incompatible, que puede ser por contradicción o tergiversación. A ver, veamos. 1. En la legislación española, el criterio de la familia es determinante en la donación de órganos. ¿Esta idea es compatible o incompatible? ¿Qué dices, Natsumi, Mariela? La familia sí es compatible, porque recuerda que toda persona fallecida es potencial donante, excepto si es que en vida ha manifestado lo contrario o, exacto, el texto le indica, o la familia se niegue. Bien, ese es compatible. 2, todos los hospitales públicos exhiben la misma eficacia en cuanto a la donación de órganos. Dime, ¿todos los hospitales tienen las mismas características, las mismas cualidades, las mismas facultades o presentan diferencias? Presentan diferencias. Hay diferencias. Por tanto, al tener diferencias, todas van a presentar la misma eficacia. Todas estas instituciones, todos estos hospitales van a presentar, no. Incompatible. 3. ¿El año 2010 marca el nivel más bajo de donantes en el periodo considerado en el gráfico? ¿El año 2010 marca el nivel más bajo? ¿En qué año se marca el nivel más bajo? En el 89. Claro, en el 89 se marca el nivel más bajo. Profe, ¿pero qué dice 32? No, un momento. En el año 2010 se da la reducción, la mayor reducción, pero no el nivel más bajo. O sea, se reduce, hay una mayor reducción, pero no es el nivel más bajo. En el año 89 sí es el nivel más bajo. Incompatible. Cita, ¿no? Sí. La cita. 10. A ver, numeral 10. Si se lograra establecer el acuerdo previsto con la asociación, con la Alianza de la Sanidad Privada Española, entonces, jóvenes, recordemos, según el texto, ¿de dónde provienen los donantes? Según el texto, sin ese acuerdo, ¿de dónde provienen los donantes? ¿De la sanidad privada o la sanidad pública? ¿Qué dices, Natsumi? Pública, ¿no? Ahora, si se logra concretizar el acuerdo con la sanidad privada, ¿se seguiría teniendo únicamente donantes de la sanidad pública
o también de la sanidad privada, de las dos vías, de ambas vías. Los donantes llegarían de las dos direcciones. Los donantes llegarían de ambas direcciones. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra alternativa? ¿No? Con la alternativa A. Yo sabía que iban a tener dudas con la alternativa A. Ya sabía que iban a tener. Bien, pero vamos a revisar, no se preocupen. ¿Habría más órganos para donar? Ah, claro, sí. Sí. Donante de la sanidad pública, donante de la sanidad privada, sí. Esto sí es cierto. ¿Habría más órganos para donar? Bien. Y menos personas que los necesiten en la lista de espera. ¿Ah? A ver, hay una lista de espera. Una lista de espera. Ya de personas que están aptas y disponibles a recibir un órgano. Bien, ya están en la lista de espera. No, en la lista, Brian, en la lista de espera, las personas ya están aptas y disponibles para recibir un órgano. Bien, supongamos que son 40 en la lista de espera. Ok, los 40 reciben. Dime, ¿esa lista de espera va a quedar en blanco? ¿Esa lista de espera va a quedar en blanco? Puede ser que de repente hoy nazca un niño que necesite de un órgano o una persona sufra un accidente y necesite un órgano. Exacto, en Natsumi, exacto. Puede pasar distintas situaciones, distintas adversidades, que esa lista de espera no va a terminar en blanco. Esa lista de espera no va a terminar en blanco. Otras personas van a pasar a esa lista de espera. Entonces, hasta aquí está bien. ¿Habría más órganos para donar? Perfecto. ¿Menos personas que los necesiten en la lista de espera? No. Porque en esa lista de espera, diferentes situaciones, diferentes adversidades pueden pasar, que en esa lista de espera van a ir aumentando las personas que necesiten un órgano. ¿Me dejo entender qué pasa con la alternativa A? ¿Cuál es la falencia que sucede con la alternativa A? ¿Me confirman, chicos? Ok, bien. ¿Pasamos al texto 3? ¿Sí? Pasamos al texto 3. Ok. Texto 3. Texto 3. Ya. ¿Cuánto tiempo? Siendo 2:38, 2:46, 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos. Perfecto.
Ya está, jóvenes, necesito 5 confirmaciones. Ya está, 5 confirmaciones. Bien, me preguntaban por ejemplo, un silogismo. Un silogismo es un razonamiento que consta de tres premisas. Y la última es la conclusión. O sea, es un razonamiento argumentativo. Hay dos premisas y la tercera es la conclusión, la inferencia. La inferencia que es una conclusión. ¿Me dejo entender quién me preguntaba? No recuerdo. Es un procedimiento argumental. Sí, pero esta se funda en inferencia. 2 premisas, la conclusión. 2 premisas, la conclusión. ¿Lo tenemos, chicos? Me confirman. Perfecto. Bien, empezamos entonces con el texto. Disculpen, mientras estoy dictando, también estaba almorzando, pero... Texto 3. Al pretender encarnar una verdad eterna e irrefragablemente cierta, dependiendo del contexto, Gabriel. Por ejemplo, en el ámbito artístico, utilizan el término silogismo como, no digo que sean todos, pero como una conjugación de varias técnicas o de varias medidas que dan un resultado artístico. Por ejemplo, yo como artista digo, lo que pasa es que he hecho un silogismo de un procedimiento artístico, una pintura, ¿no? Un procedimiento artístico del barroco y un procedimiento artístico contemporáneo. Y me han dado un resultado, una producción artística de esa conjugación de esos 2 procedimientos. ¿Me dejo entender, Gabriel? No puede ser en un contexto artístico. ¿Me dejo entender? Sí. En un contexto artístico. Bien, no hay de qué. Al pretender encarnar una verdad eterna, irrefragablemente cierta, innegablemente cierta, el credo religioso difiere. Difiere quiere decir que no concuerda esencialmente con la teoría científica. La ciencia es siempre provisional. Si dice la ciencia es siempre provisional, ¿qué quiere decir? Que puede cambiar, puede variar, conjetural. Los científicos esperan que tarde o temprano haya necesidad de modificar sus teorías presentes, conscientes de que su método es lógicamente incapaz de llegar a una demostración completa, inconclusa y final, conscientes de que la demostración de ese método no llega a ser inconcusa. ¿Qué es inconcusa? Tajante, rotunda, irrefutable, innegable. Ahora bien, en una ciencia avanzada, los cambios requeridos son generalmente solo aquellos que sirven para proporcionar mayor exactitud. Hay cambios que proporcionan mayor exactitud, pero no una exactitud plena. Proporcionan mayor exactitud, pero no una exactitud plena, total. Las viejas teorías conservan su utilidad mientras se trate de aproximaciones, pero fallan cuando son posibles algunas nuevas observaciones detalladas. Además, las invenciones técnicas sugeridas por las viejas teorías quedan como prueba de que han tenido hasta cierto punto una especie de verdad práctica, empírica. La ciencia favorece así el abandono de la investigación de la verdad absoluta. Entonces, ¿la ciencia busca la verdad absoluta? ¿La ciencia busca la verdad rotunda, inconcusa? No. Y la sustitución de ella, la sustitución de la verdad absoluta, por lo que puede llamarse verdad técnica. No busca la verdad absoluta, sino busca la verdad técnica.
Y esa verdad técnica, según el texto, esa verdad técnica, según el texto, ¿se funda en lo teórico o en lo práctico? En lo empírico. Esa verdad técnica se funda en lo teórico, en las teorías, en lo práctico, en lo empírico. Categoría de verdad que corresponde a toda teoría que puede emplearse con éxito en invenciones y en la prognosis del futuro. La verdad técnica es una cuestión de grado. Una teoría es más verdadera que otra si de ella brotan más invenciones y enunciados prospectivos. ¿Qué es prospectivo? Futuro. Futuro. En otras palabras, una verdad técnica es más verdadera siempre que se fundamente o se proyecte al futuro. Siempre que se fundamente o se proyecte de manera exitosa hacia el futuro. El conocimiento deja de ser un espejo intelectual del universo y llega a convertirse en una mera. ¿Qué es mera? ¿Qué es mero? ¿Les dije qué es mera? ¿Qué es mero? Creo que no. No, recién que vemos la palabra mero. Apunten, mero es solo. Mero es solo. Mero, mera, meramente. Sola, solamente. ¿Apuntaron? A ver, me dice Gabriel. Ah, ya. La prognosis es el antecedente. Y en la prognosis del futuro. Es decir, aquí está. A toda teoría que puede emplearse con éxito en invenciones y en la prognosis del futuro. Es decir, en antecedente del futuro. Esa ciencia o esa teoría, siempre que sea un antecedente del futuro o un antecedente de lo que puede suceder, sí, una prognosis es un antecedente. El conocimiento deja de ser un espejo intelectual del universo y deja ser un espejo intelectual del universo y llega a convertirse en sola herramienta práctica en la manipulación de la materia. En otras palabras, el conocimiento ya no es el reflejo de lo que es, sino que pasa a convertirse en un instrumento, en una herramienta de eso que es, del universo. Deja de ser el reflejo, sino que se convierte en una herramienta, en un instrumento, herramienta práctica en la manipulación de la materia. Ya no refleja, ya no es solo el reflejo, sino que pasa a convertirse en una herramienta, en un instrumento que manipula la materia, manipula el universo. Bien, no hay de qué. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto, jóvenes? ¿Besito o dedito? A ver, me dice por aquí besito, vamos a ver. En las ciencias avanzadas, las nociones de aproximación resultan crucial. Esta idea secundaria, me piden idea principal. En la ciencia se impone un criterio. ¿Por qué criterio instrumental? Porque la ciencia en sí, según el texto, ya no es reflejo del universo. Se convierte en una herramienta, en el instrumento. Y la verdad práctica, la verdad técnica, no la verdad absoluta, sino la verdad técnica. Pero enanito, dedito, los científicos modernos han abandonado la búsqueda de la certeza. Jóvenes, buscan la certeza, buscan la verdad, pero la verdad técnica. No confundir certeza, verdad absoluta con verdad técnica. Ahora, aquí dice, los científicos modernos han abandonado la búsqueda de la verdad. No es que hayan abandonado. Lo que buscan es la verdad técnica. Lo que buscan es la certeza técnica. Pero no la han abandonado. Esta alternativa está tergiversada, alterada, porque no han abandonado la verdad. Lo que buscan es la verdad técnica, no la absoluta. ¿Lo tenemos, chicos? ¿Me dejo entender? Pasamos al numeral 12.
Uy, nos quedan 3 minutos, chicos. Vamos, vamos, sí la hacemos. El antónimo de la palabra inconcusa. Inconcusa en el texto se entiende que es tajante, rotunda. Metodológicamente incapaz de llegar a ser inconcusa, tajante, rotunda. Antónimo contextual, a conjetural, hipótesis. Una conjetura, una hipótesis. Una conjetura, una hipótesis. 13. Se infiere que la denominada verdad técnica se funda en un criterio. La verdad técnica se funda en un criterio especulativo o de aplicación. A ver, esa verdad técnica, la ciencia que busca la verdad técnica, ya no busca ser el reflejo, sino ser un instrumento que se aplique. Entonces, al ser un instrumento que se aplique en la materia, en el universo, es pragmático. No es especulativo, es pragmático. Al ser una herramienta que se aplica en la materia, es pragmático. De aplicación. 14. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el pensamiento del autor? Dedo, ¿no? Dedito. La ciencia es una imagen fiel de la... No, dice la ciencia que busca, para el autor del texto, la ciencia que busca la verdad técnica no refleja el universo como tal, no refleja la realidad como tal, sino que se forma, es parte de, como instrumento, como herramienta. Y por último, 15, una teoría científica es mejor si muestra más capacidad. ¿Recuerdan? Una teoría científica si puede determinar mediante la prognosis, mediante antecedentes, lo que puede suceder en el futuro, lo que puede pasar en el futuro, pero con antecedentes, con prognosis. Claro, predictiva. Predictiva o prospect. Predictiva o prospect, un sinónimo. Está en el texto ese sinónimo, prospectiva. Predictiva o prospectiva. Es una palabra también bien común, he visto en otro texto también el término prospectiva. Jóvenes, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, bien chicos, ahora sí, justo, 3 en punto hoy, sí la hicimos, 3 en punto. Tienen que ingresar a otra clase, yo también, gracias Gabriel, también tengo que ingresar a otra clase, ahorita. Nos vemos chicos, cuídense, feliz año, pasen un buen año, pasen un genial año y nos vemos el próximo año, nos vemos el próximo año, tal cual, nos vemos el próximo año, pasen un genial año. Feliz año, mis, que la pasen Igual, bonito. también feliz año, cuídense chicos. Ay, Dios mío, me voy a loca. Entren, ya voy a cerrar esta sala porque este es de RD.